Teorías de la comunicación. Antecedentes. El modelo de la comunicación fue precursor de la terapia familiar. Los pioneros de este modelo fueron los miembros del estudio del modelo de la comunicación de la esquizofrenia, desarrollado en el Mental Research Institute, o MRI. Los fundadores fueron Don D. Avila Jackson y Jay Haley, y los participantes fueron Jules Riskin, Virginia Satir, John Whitland, Paul Walswick y Gregory Bateson. Tipos de pareja según Jackson. Estable satisfactorio. Existe en comunicación afectiva, establecimiento de confianza, pero necesita renovarse constantemente, ya que de no ser así se vuelve inestable. Este tipo de relación es la que suelen tener personas a las que les gusta el control. Se subdivide en dos tipos: los gemelos angelicales, en los que existe apoyo mutuo, muestras de cariño, afecto, suelen tener muchas cosas en común, incluso en ocasiones suelen vestirse de manera similar. Los genios colaborativos, es decir, que pueden trabajar de manera adecuada juntos. El estable insatisfactorio. Abundan las agresiones verbales debido a la agresividad, alcoholismo, problemas sexuales, buscan consejería porque quieren que el otro cambie porque él es el problema. Se subdivide en los tipos de guerrilleros a tiempo libre, son aquellas relaciones en las que se pelean cada que existe una oportunidad, pueden llegar al punto de desilusionar a su pareja o de hacerla sufrir de diversas maneras. Los prestamistas son aquellas parejas que están meramente por interés, no hay amor de por medio. En muchas ocasiones este tipo de parejas suelen estar juntas debido a lo económico o por el simple hecho de la búsqueda de estatus social. Son las típicas personas interesadas. Inestable satisfactoria. Buscan cualquier excusa para entrar en conflicto, pues su mayor deseo es hacer infeliz al otro. Los subtipos son de disputador cansado, disfrutan ver sufrir a su pareja, sin embargo siguen juntos. Suele haber conflictos con terceras personas, son aquellas relaciones en las que son más frecuentes las infidelidades. Evitadores psicosomáticos, son aquellas parejas en las que las discusiones suelen ser sarcásticas o buscan hacer sufrir al otro, pero de manera muy sutil. Inestable satisfactorio o matrimonios hechos en el infierno. Suelen ser relaciones que no tienen un motivo o razón por las cuales tener un conflicto, pero esto se debe a que por lo general son muy evitativas. Los subtipos son pareja horrenda, es aquella relación demasiado delicada, frágil, es decir, cualquier tipo de conflicto altera el equilibrio e incluso puede romper dicha relación. Predadores paranoides, son relaciones en las cuales la pareja aparenta estar bien, pero en este tipo de relación existen muchos celos por parte de ambos y sospechas de todo lo que hace e incluso lo que no hace el otro miembro de la pareja. La técnica quid pro quo se encuentra siempre en relaciones maritales, significa algo por algo, y se interpreta como si haces esto yo también hago eso, y lo demás, y se puede llamar punto o contratiempo recíproco. Esta técnica se basa en algo que debería de estar presente en cualquier relación saludable. Es llegar a consensos, básicamente. Si tú haces esto, o más bien yo noto que tú estás haciendo esto para que estemos bien en la relación, entonces yo puedo hacer esto para que estemos bien en la relación. El proyecto de Gregory Bateson, Aprendiendo a Aprender, intentaba clasificar la comunicación por niveles de significado y significante, niveles de tipo lógico, lineal y metafórico, niveles de aprendizaje, cognición. Las personas de mentes o esquizofrénicas tienen la capacidad de utilizar las figuras de dicción, hablan en metáforas sin reconocerlo. Una persona esquizofrénica podría aprender a aprender. Si era posible entender este tipo de aprendizaje, se comprenderían los misterios del habla del esquizofrénico. Creía que la familia modelaba estas formas peculiares de comunicación en el doble vínculo. Notó que si el paciente mejoraba, otro miembro de la familia empeoraba. La familia fomentaba que el paciente mostrara un comportamiento irracional.
Jackson aportó el término de homeostasis familiar y describió la interacción familiar como un sistema de información cerrada en que las variaciones del producto o el comportamiento son alimentadas para corregir la respuesta del sistema del sistema. Otra aportación fue el concepto de prescripción del síntoma, es decir, aumentar el ángulo de desviación de los pacientes entre el resto de la familia, prefiriendo que aumente el síntoma como medida terapéutica. La patología de la familia se determina a través de la comunicación y toma como sinónimos el comportamiento patológico y la comunicación patológica. Los terapeutas del MIR adoptaron de la cibernética el concepto de caja negra. Se concentran únicamente en las entradas y salidas de la comunicación, sin importar lo que suceda dentro del individuo. Otros términos que tomaron fueron el de sintaxis, el modo en que se transmite la información y las pautas de decodificación de esta, además de los canales utilizados en la comunicación. En las familias se debe cuestionar quién habla, quién le habla a quién, cuánto tiempo habla cada uno, así como la relación de información y ruido en la información. Semántica es el significado de la comunicación, la existencia de incurrencia de comunicación en uno de los miembros, la concordancia versus confusión, así como la existencia de coaliciones o bloqueos de la comunicación. En la terapia son de relevante interés. Pragmática, comportamiento como consecuencia de la comunicación, debe estar basada en contextos reales y específicos. Si la comunicación no es clara ni coherente, es probable que se presente el doble vínculo. Formulaciones teóricas actuales y técnicas terapéuticas. Homeostasis en la familia. Retroalimentación positiva o negativa. Hipótesis basadas en la idea de que personas sometidas a interacciones constantes dentro de una relación dominan el sistema familiar. Reglas prescriptivas y descriptivas que ayudan a identificar patrones irregulares dentro de la familia. Desarrollo de una serie de reglas que llevan a una familia a cambiar en sus relaciones o interacciones. Puntuación vista como una ayuda o rescate para parejas en conflicto. Causalidad circular o negociación del comportamiento pragmático. Estos principios teóricos llevaron al MIR a desarrollar el término de familia normal. Jackson expresó su escepticismo, ya que existen culturas y familias muy diferentes a lo considerado como normal, y sus individuos son creativos y productivos. Propone el uso de término familias convencionales. Una familia que funciona adecuadamente tiene problemas, pero estos no paralizan la dinámica familiar. Estas familias debían trabajar en resolver sus problemas por medio de discusiones bien argumentadas y mantener un balance entre autonomía y dependencia entre los miembros. Rasgos de una familia disfuncional. Realiza sin interacciones completas, respuesta a pregunta. Son hostiles, se ven a otros mismos como otros lo ven. No se ven a sí mismos como otros lo ven. Expresan las esperanzas, temores y expectativas de los miembros de su familia a personas extrañas. Comentan con extraños como en la dinámica familiar. Están en desacuerdo con alguno o todos los miembros de la familia. Llevan a cabo alteraciones de la dinámica familiar preestablecida. Aprenden de la práctica. Expresan confusión. Se sienten libres de lazos con sus antepasados y costumbres. Son muy directivos, hablan en primera persona al criticar, evaluar, hacer observaciones, etc. Hablan proporcionando características o defectos de los integrantes de la familia. Son claros al usar preguntas directas para obtener órdenes o sugerirlas de otros miembros de la familia. Para identificar si una familia era funcional o disfuncional, se realiza la observación de las interacciones que llevan a cabo los miembros de ella dentro de la valoración. Se llevan registros que quién o quiénes llevaron la batuta y en qué momentos. Tipos de familia de Riskin y Fauns. Grupo A. Familias en las que todos los miembros tienen problemas múltiples, ya sea de neurosis, psicosis, enfermedades psicosomáticas o hijos con bajo aprovechamiento escolar. Grupo B. Familias con 2 o 3 miembros etiquetados con problemas, posiblemente de un miembro con neurosis, con otro con bajo rendimiento y de pareja. Grupo C. Familias con dificultades únicamente con los hijos. Grupo D. Familias que no han sido etiquetadas con problemas específicos, pero que tanto maestros como terapeutas opinan que tienen dificultades significativas.
Grupo E, familias sin etiquetar y que aparentemente funcionan de manera adecuada. Axiomas pragmáticos con el objetivo de evitar patologías derivadas de la mala interacción comunicativa. Walslawit, Bibin y Jackson. Todos los miembros de la familia deben comunicar sus ideas y pensamientos de manera eficaz. Cada interacción refleja un contenido y un aspecto característico de la relación familiar. La naturaleza de la comunicación es contingente, todos contribuyen. Deben comunicarse analógica y digitalmente. Todos los intercambios deben estar basados en la igualdad. Por medio de interacciones de calidad entre los miembros de la familia es posible resolver los conflictos que existen entre ellos, los que fueron creados debido a la persistencia de buscar una solución o de encontrar una evidencia de resolver sus problemas. Esta obsesión por buscar soluciones se convierte en el problema mismo, que posteriormente será más difícil de solucionar que el problema mismo. Se encontró que tanto la anulación como la exageración de los problemas es una pésima estrategia para resolver los conflictos que aquejan a la familia. Deben enfrentarse de una manera consciente en búsqueda de una solución viable y real. Principios terapéuticos del miedo. Tomar nota del contexto en el que se evaluó la problemática familiar y en el que se va a dirigir la terapia. Poner atención a los aspectos tanto prometedores como no prometedores de un buen funcionamiento familiar, en especial durante la valoración. Basar la terapia en la remoción o disminución de los síntomas problemáticos. Brindar orientación a las personas que está conduciendo el tratamiento para mantener un balance entre los participantes y el terapeuta mismo. Instrumentos de observación para determinar cuál es la problemática específica de la familia y el método terapéutico más adecuado para esto. Es importante observar a la familia e interactuar con todos sus miembros, una visión integral en la que pueda notar quién establece los turnos, selecciona el tema a discutir, etc. El MRI propone la técnica de diferencias desconocidas, en la que se requiere que los miembros de la familia expresen su punto de vista particular de una lista determinada de aspectos a evaluar de los demás miembros. La entrevista se realiza en una sola sesión de 1 hora. Se graban en video las interacciones de la familia, a la que después se le permite observar la cinta con el fin de llevar a cabo una exploración objetiva de la calidad y la cantidad de interacciones, lo que ayuda a hacer un análisis de la dinámica familiar. Se desarrolla una entrevista de toma de decisiones, un cuestionario de similitudes y dinámicas entre cada miembro de la familia y un análisis de la calidad de interacciones. En el aspecto clínico, la orientación directa da a lo largo del tratamiento con el fin de concientizar a la familia de los problemas que aquejan en un comienzo y de los cambios que experimentan después de recibir algunas terapias. Se sugiere visitas al lugar con el fin de obtener datos importantes en cuanto a la dinámica familiar dentro del mismo, desde la ubicación de los muebles hasta los lugares en la mesa que ocupan cada uno de ellos. Establecimiento de objetivos a cubrir. Una vez que se han identificado con claridad los problemas familiares, es preciso establecer objetivos o metas a cubrir a lo largo del tratamiento. El terapeuta buscará prevenir por todos los medios posibles que algún miembro de la familia se sienta culpable debido a los problemas que presentan. Se debe poner énfasis en los beneficios que experimentarán en caso de que la terapia funcione. De este modo aumentarán sus esperanzas y reducirán sus miedos. El terapeuta debe buscar ayuda a resolver los problemas que se presentan en las interacciones entre personas. La resolución de dichos problemas debe basarse en la interrupción de los patrones de conducta que proveyeran un círculo vicioso en las conductas disfuncionales. El tratamiento debe enfocarse en qué ocurre en las interacciones de las personas, en cómo se mantiene el funcionamiento de estas interacciones y cómo se puede alterar de manera más efectiva. Los objetivos deben ser claros, razonables y a corto plazo para que el paciente experimente éxito cada vez que logra un cambio. Línea base para seleccionar la secuencia con la que se van a tratar las diferentes metas. Walslawit, Wigand y Fitch. Está fundamentada en los principios del MRI en cuanto a la satisfacción de los participantes, sensibilización del terapeuta, desplegar modestias para minimizar la posibilidad de fracaso en el tratamiento, con el fin de que los pacientes sean objetivos en cuanto al mismo. Las familias con las que se trabajó en el MIR presentaban
Presentaban el síndrome de utopía, que es un extremismo en resolver problemas humanos que ocurren con más frecuencia como resultado de la creencia de que uno de los individuos debía encontrar la respuesta culminante y acertada. Se trabajó con estas familias para hacerles notar que el tratamiento debía basarse en la resolución de problemas por medio de discusiones directas y no en la búsqueda constante de respuestas a las que es muy difícil llegar. La estructuración del tratamiento debe incluir una combinación de terapia individual más terapia familiar, siempre que se considere que uno de los miembros desahogue sus conflictos y rencores hacia los miembros restantes de la familia por temor a que pueda dificultar el proceso terapéutico familiar. Otra instancia sería cuando los padres se encuentran en duda de continuar la terapia debido a las constantes fricciones que se dan en esta, de manera que se les da la orientación necesaria para que tengan los objetivos claros y estos justifiquen estas fricciones. Este método se propone el seguimiento del caso por parte de coterapeutas, lo que proporciona ventajas como proporcionar métodos alternativos, tener terapeutas de ambos géneros que puedan corroborar o rechazar estereotipos de género, aunque también presenta algunas desventajas, en especial económicas. Existe flexibilidad en cuanto al lugar donde se puede dar terapia. El tiempo de duración del tratamiento en promedio 4 meses, 10 sesiones como máximo, en promedio 6 o 7. Cuando existe una crisis, las sesiones se pueden realizar con más frecuencia, pero tratando de regresar al tiempo normal. El terapeuta controla la sesión, decide quién permanece pasivo, usando técnicas que van desde la sugestión más fina hasta la exposición directa de los comentarios de cada miembro. Una de las técnicas más empleadas en los pacientes que intelectualizan demasiado y posponen las capacidades de cambio es dar al terapeuta una carta en blanco, en la que están de acuerdo en hacer lo que pide el terapeuta. Otra técnica es llamar la atención a cada característica que enorgullece, por lo que se elimina el temor a responder. La prescripción del síntoma se aplica una prescripción paradójica de un cambio que ocurrirá en un futuro. Una de las mejores ocasiones para usar esta técnica se presenta en las primeras sesiones, cuando la pareja se queja mutuamente de los defectos y poca apreciación de los logros. El desecho de conductas incomprensibles es la que se pretende evitar los términos que etiquetan al paciente con el fin de lograr que la situación que lo rodea se normalice. Esto evitará interpretaciones que a veces son peores que el mismo problema. Aplicar sabotaje benevolente. La técnica consiste en sorprender a la persona que presenta una conducta poco usual, molesta o frustrante para los demás, de manera que se reclama cualquier intención hacia una acción que provoque molestia hacia uno o todos los miembros de la familia. Teoría de la comunicación del doble vínculo. Toda comunicación implica la utilización de clases y categorías. Su interés se centra en la aparición de síntomas de clasificación en la comunicación, que engendra una paradoja. Se transmiten dos o más mensajes y su relación recíproca, así como la clasificación de estos para la producción de paradojas tipo russelliano. Gregory Bateson concretó la teoría del doble vínculo gracias a las deducciones formuladas a partir de las características de la comunicación del paciente esquizofrénico, quien presenta en su discurso una confusión de mensaje y metamensaje. Nunca existe un mensaje aislado, siempre se encuentra asociado a dos o más mensajes relacionados entre sí, en diferentes planos y por lo general transmitidos por diferentes canales. Estos mensajes pueden ser ampliamente incoherentes, crear grandes pugnas y desconcierto. Conclusiones respecto al doble vínculo. En esta clase de secuencia que se aparece cuando se dan pautas contradictorias en la comunicación, es una comunicación necesaria para la esquizofrenia, pero no suficiente para explicar la etiología y a la inversa. Es un producto inevitable de la comunicación esquizofrénica. El estudio y el tratamiento de los individuos y la familia deberán enfatizar la comunicación observable, la conducta y los contextos que los relacionan, en lugar de solo observar los estados afectivos y perceptivos de los individuos. La dinámica en la que se presenta el doble vínculo no es la de un victimario y la de una víctima, sino que se trata de personas atrapadas en un sistema en marcha que produce pugna en cuanto a las relaciones y una consiguiente angustia subjetiva. Los ingredientes que determinan la posibilidad de que se presente el doble vínculo son dos o más personas como la víctima y el victimario, experiencias repetitivas,
Un mandato negativo en primer plano que puede tener dos formas: no hagas cual o tal cosa o te castigaré, y si haces tal o cual cosa te castigaré. En estas dos formas encontramos el contexto del aprendizaje en la evitación del castigo y no en una búsqueda de recompensa. Un mandato secundario que choca con el primero. Un mandato terciario negativo que prohíbe a la víctima escapar del vínculo. La fuga, por supuesto, resulta imposible, ya que mantienen atrapados por promesas de cariño. Los conceptos de doble vínculo son impuestos durante la infancia, cuando el paciente ha aprendido a percibir su universo en pautas de doble vínculo. Cualquier secuencia puede ser suficiente para precipitar el pánico o la cólera. El esquema del doble vínculo puede ser reemplazado por voces alucinantes. Terapia breve del MRI. Algunos fundadores desilusionados de la terapia familiar se interesaron en la terapia hipnótica breve de Milton Erickson. Esto llevó a Don D. Jackson a construir el proyecto de terapias breves. Bajo la dirección de Richard Finch, sus asociados fundadores fueron Arthur Bodin, Jay Haley, Paul Walswit y John Whitland. Objetivos de la terapia breve: solucionar de manera rápida y eficiente los problemas que presentan la familia, transformar la terapia en un arte a un oficio que pueda ser comprendido y aplicado por otros, estudiar los cambios de los síntomas familiares. La terapia breve puede aplicarse a individuos, parejas y a familias y está basada en considerar las quejas de los clientes como el problema a tratar. Asume que lo que se trata en la terapia es el comportamiento, específicamente la problemática del paciente, las dinámicas de interacción con los demás. En terapia se analizan los patrones de conducta destructivos y se formulan las preguntas: ¿qué es lo que hace persistir esta conducta? ¿Qué se necesita para cambiar esta conducta? ¿Qué es un problema? El modo en que los terapeutas conceptualizan el problema es lo que determina el proceso terapéutico. Se hacen preguntas como: ¿a quién se está viendo? ¿Qué preguntas se está haciendo? ¿Qué técnicas se están aplicando? La mayoría de los terapeutas concuerdan en que la clínica tiene dos definiciones para el problema: una, que el paciente presente sus quejas; otra, que el paciente presente quejas de alguien más quien le causa problemas, por lo cual las quejas se convierten en síntomas. El problema es visto desde dos puntos de referencia: A, psicopatológico, o B, de una deficiencia. Algo está mal o algo falta. Dependiendo de la visión del terapeuta acerca del problema, los objetivos terapéuticos serán para reparar lo que está dañado o proporcionar lo faltante. Criterios para definir un problema. Me encuentro con estrés y dolor. Yo atribuyo la causa de mis problemas a otros o a mí mismo. He tratado de cambiar este comportamiento, pero no he tenido éxito. Implicaciones terapéuticas. Para que pueda iniciar el tratamiento, alguien más deberá creer que el problema existe, que el comportamiento del cliente se pueda relacionar al comportamiento de alguien más en su familia. La queja es el problema, no un síntoma. El comportamiento inexplicablemente está ligado a la conducta de solución de problemas y es la clave para comprender cómo el último persiste. La definición trasciende más allá o fuera del léxico y contexto psiquiátrico, ya que se aplica a gran variedad de problemas. Por definición, el terapeuta amplía el foco con cada paciente para comprender cada historia y cada problema, de tal manera que pueda desarrollar los métodos que cambien el comportamiento, las verdades y los sentimientos de las personas. La definición del problema no es normativa. El estrés del paciente define la existencia del problema, así como su comportamiento en los demás modelos terapéuticos. El terapeuta define el problema del cliente y si éste no lo acepta, se interpreta como resistencia. Alguien más aparte del terapeuta y el paciente deberá sentir o creer en el problema. El objetivo de la terapia breve será reducir o eliminar el estrés del paciente. Dos factores pueden proporcionar esto: se cambia el comportamiento o el paciente ya no sentirá estrés por su conducta. Los terapeutas del MRI siempre aceptan los objetivos terapéuticos del cliente, sus valores y creencias. Invariablemente proporcionan con el cliente los objetivos terapéuticos, siempre y cuando estos no contradigan los valores antes mencionados. En este modelo, la terapia breve, los objetivos terapéuticos son establecidos por el terapeuta y el paciente, no por el modelo, ya que no contiene normatividad respecto de qué es lo correcto en el comportamiento de los pacientes.
El paciente junto con el terapeuta establecen los objetivos terapéuticos de acuerdo con la realidad y narrativa del paciente, en contraste con el modelo inicial de la primera cibernética y el concepto de la caja negra. Técnicas de la terapia breve del MIR. Identificar cuál miembro de la familia está motivado para el tratamiento y acordar con éste la primera entrevista. Recopilar la mayor y más clara información del problema y su posible solución. Establecer objetivos específicos. Formular un plan para realizar cambios benévolos. Implantar intervenciones para interrumpir los intentos de solución. Valorar la eficacia del tratamiento. Terminar el tratamiento. El tratamiento se inicia cuando el paciente llama por teléfono, de la manera en que el terapeuta maneje este primer contacto dependerá su relación posterior. Posición del cliente respecto a la terapia. El terapeuta deberá visualizar si el cliente puede ser paciente para tratamiento y si se trata de una persona que dice tener estrés por mi comportamiento y el de los demás, o ha sido imposible cambiar esto y estoy pidiendo ayuda. Los pacientes se distinguen de los compradores de aparador porque estos últimos aparentan querer ayuda, pero únicamente pierden tiempo hasta que la persona a quien les pide que se traten pierde interés. Como ocurre con los alcohólicos, estos casos se pueden atender, pero únicamente si alguien de la familia conlleva el tratamiento. La posición del cliente respecto del problema, qué es lo que el paciente considera como causa de este. ¿Cuál es la posición del cliente en cuanto al tratamiento? ¿Qué espera el cliente que el terapeuta haga? La actitud del cliente hacia el tratamiento y el problema deberá verse como la directriz que indica al terapeuta cuáles serán los lineamientos más apropiados para el tratamiento. Maniobrabilidad del terapeuta. Este término denota la libertad del terapeuta para aplicar su mejor juicio, para poder ver a diferentes miembros de la familia, realizar preguntas y determinar el ritmo de la terapia, así como el lugar para esta. La maniobrabilidad del terapeuta se reduce cuando el paciente contesta con preguntas en forma vaga o contradictoria. La maniobrabilidad del terapeuta depende de sus actitudes y no del cúmulo de técnicas. Posibles soluciones que se aplican en la intervención terapéutica. Pedir al paciente y a los demás que sean totalmente espontáneos. El terapeuta podrá pedir al paciente que clarifique sus quejas relacionadas a la solución para facilitar el diagnóstico. Por ejemplo, la eyaculación precoz de un cliente fue resuelta instruyendo tanto a él como a su esposa a tomar el tiempo de la eyaculación con un cronómetro. La actividad fue asignada como un método diagnóstico, indicando al paciente que desarrollara su síntoma y a la esposa que tomara el tiempo. Esto excluye su tiempo de solución. Solo implementar métodos de riesgo cuando sea inevitable. Exponer a los pacientes a eventos intrépidos al mismo tiempo que se les restringe para alcanzar el éxito. Su finalidad es motivar a los pacientes a buscar el éxito por sí mismos. Por ejemplo, a la pareja se le asigna discutir un tema que haya causado fricciones. Cuando están llegando al éxito de su comprensión, se les detiene con la finalidad de que a través de la frustración consigan una automotivación de éxito y lo logren. Tratar de avanzar de acuerdo a la posición del paciente. Por lo general, los clientes que se ven presionados por otra persona piden al terapeuta que los trate con respeto, cuidado y deferencia. Este proporcionará una actitud de resistencia en el paciente y el terapeuta no podrá ir más allá de esta sin provocar angustia al paciente. Confirmar las acusaciones al paciente, definiendo claramente la posición del acusado. Una mujer fue a terapia quejándose de que su esposo nunca era simpático con ella. En la segunda sesión se presentó junto al esposo, que refirió que él con su salario desastre había pagado la carrera de leyes de su esposa. Se les dijo que el esposo era el del problema y se le indicó a la esposa que no asistiera a la siguiente sesión. En la tercera sesión llegó el paciente refiriendo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para solucionar el problema. Esa noche se les dieron las siguientes directrices: que ella tenía razón y que él era muy viejo para cambiar. Tomando esta posición definida, algunas veces los ciclos que se forman entre el acusado y el ofendido se podrán romper con la intervención llamada atrapado. ¿Por qué es difícil para la práctica de la terapia breve del MRI? La terapia breve se aparta de los modelos tradicionales de tratamiento. No etiquetan a los pacientes como enfermos o sanos, o como funcionales o disfuncionales. Tampoco da diagnósticos.
Los terapeutas que quieran practicar la terapia breve deberán suspender su conceptualización tradicional para tratar casos clínicos. La terapia breve no puede integrarse a la terapia tradicional, por lo que ésta prefiere un modelo lineal newtoniano o tradicional. Pone el acento en lo lógico, la relación y los síntomas totales, y los terapeutas comprenden que su relación con los clientes forma parte del proceso de cambio, aprendizaje y evolución. Tiende a ver las relaciones de terapeuta y cliente como orientadas hacia el crecimiento mutuo, como una evolución cooperativa. Posibilita que las personas suspendan o rompan su unión a través de aumentar la intensidad de sus problemas. La resistencia de cada persona define la posibilidad de cambio. Toda afirmación de la realidad es fundamentalmente una observación del observador. Los organismos en evolución son capaces de reconocer, describir o copiar la realidad y construir modelos que se ajusten a ellos, los cuales se desarrollan con la interacción del ambiente. Otras técnicas, elogios para elevar la voluntad de cambio y la autoestima. Indicios, sugerir algunas soluciones y no imponerlas, con la flexibilidad de que el paciente puede opinar al respecto. Hipotetización, generar hipótesis con la flexibilidad de cambiarlas en cada sesión. Preguntas circulares para tener diferentes puntos de vista, tener más información y un cambio más amplio para trabajar. Escribir un diario o lista de pensamientos para tener ciertas situaciones presentes en la terapia.